¿Qué harías si tu fe fuera puesta a prueba hasta el límite? En la Biblia encontramos historias de personas que enfrentaron desafíos inimaginables por mantenerse fieles a Dios, y una de las más poderosas es la historia de Daniel en la cueva de los leones. Su vida y su fidelidad inquebrantable no solo lo llevaron a enfrentar la muerte, sino que también lo convirtieron en un ejemplo eterno de lo que significa confiar plenamente en Dios, sin importar las circunstancias. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. En este video, exploraremos cómo la fe de Daniel fue puesta a prueba y cómo su compromiso con Dios lo llevó a experimentar uno de los milagros más extraordinarios registrados en las Escrituras. Esta historia no es solo un relato antiguo, es una lección viva que puede inspirarnos a mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar los desafíos que enfrentemos. Acompáñanos en este viaje a través de la historia de Daniel, desde su posición en la corte del rey Darío hasta el milagro que cambió su vida y que sigue resonando a través de los siglos. Vamos a descubrir juntos cómo la fidelidad de Daniel fue recompensada de una manera asombrosa y lo que esto significa para nosotros hoy. Daniel no era solo un hombre común, era uno de los exiliados judíos que había sido llevado a Babilonia, y debido a su sabiduría y carácter, rápidamente se ganó un lugar de honor en la corte del rey. Su habilidad para interpretar sueños y su integridad personal lo hicieron destacar, al punto de ser nombrado uno de los principales administradores del reino. Pero su ascenso al poder también atrajo la envidia de otros oficiales que no soportaban ver a un hombre de fe en una posición tan elevada. En un reino como Babilonia, y más tarde en el Imperio Persa, la lealtad al monarca era fundamental. Sin embargo, Daniel nunca comprometió su lealtad a Dios, incluso cuando esto significaba poner en riesgo su vida. Los otros oficiales, buscando una manera de deshacerse de Daniel, aprovecharon esta lealtad inquebrantable para tramar un plan en su contra. Sabían que la única manera de atraparlo sería creando una ley que lo obligara a elegir entre su fe y su seguridad. Este contexto es crucial para entender la magnitud del desafío que Daniel enfrentó. No era solo una cuestión de política, era una prueba de fe. Los oficiales lograron persuadir al rey Darío para que emitiera un decreto que prohibía orar a cualquier dios o persona, excepto al rey, durante 30 días. Aquellos que desobedecieran serían arrojados a una cueva de leones. Daniel, fiel como siempre, enfrentaría esta prueba de una manera que desafiaría las expectativas de todos. El decreto del rey Darío fue claro y contundente. Durante 30 días, nadie en el reino podía orar a ningún dios o humano, excepto al propio rey. Este edicto, firmado y sellado bajo las leyes de los medos y persas, era irrevocable. Los conspiradores, sabiendo de la devoción diaria de Daniel, estaban seguros de que este decreto lo llevaría a su perdición. Pero Daniel, que había servido fielmente a su Dios durante toda su vida, no estaba dispuesto a comprometer su fe, ni siquiera ante el riesgo de una muerte segura. 3 veces al día, Daniel se arrodillaba en su casa, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, y oraba a Dios, tal como lo había hecho siempre. No había temor en su corazón, solo una confianza absoluta en que Dios estaba con él. Cuando los hombres que lo acechaban lo vieron orando, rápidamente lo denunciaron al rey Darío, quienes, con pesar, se dio cuenta de la trampa en la que había caído. El rey Darío, aunque admiraba a Daniel, estaba atrapado por su propio decreto. Según la ley, no podía revocar su edicto, por lo que, con gran tristeza, ordenó que Daniel fuera arrojado a la cueva de los leones. Antes de que lo llevaran, el rey le dijo a Daniel: «Tu Dios, a quien tú sirves continuamente, Él te libre». Esta declaración, hecha por un rey pagano,
reflejaba la impresión que la fe inquebrantable de Daniel había dejado en él. El edicto del rey era firme, y Daniel fue llevado a la cueva de los leones. El rey Darío, angustiado por la suerte de su fiel servidor, pasó la noche sin comer ni recibir entretenimiento, esperando ansiosamente el amanecer para saber el destino de Daniel. La escena era sombría y aterradora. Daniel fue lanzado a la cueva de los leones, una fosa oscura y profunda donde las bestias salvajes esperaban. Para cualquier otro, este habría sido el fin, pero Daniel sabía que su vida estaba en manos de Dios. A medida que la piedra sellaba la entrada de la cueva, Daniel oró en silencio, confiando en que Dios haría lo que fuera mejor. Durante la noche, mientras los leones rugían en la oscuridad, sucedió un milagro. Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. Las fieras, que fácilmente podrían haber devorado a Daniel, permanecieron en calma, incapaces de hacerle daño. Este acto divino no solo protegió la vida de Daniel, sino que también demostró que Dios tiene poder sobre la creación y que Él protege a quienes le son fieles, incluso en las circunstancias más extremas. Mientras tanto, el rey Darío no pudo conciliar el sueño, atormentado por la idea de haber condenado a un hombre inocente. Al amanecer, corrió hacia la cueva y con una voz llena de angustia, llamó a Daniel, esperando contra toda esperanza que su Dios lo hubiera salvado. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien tú sirves continuamente, librarte de los leones? Preguntó el rey, esperando una respuesta. Desde el interior de la cueva, una voz tranquila y serena respondió al rey Darío: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque fui hallado inocente delante de él, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». Estas palabras llenaron de alivio y asombro al rey. Daniel, su fiel servidor, había sobrevivido a una prueba que, humanamente hablando, era imposible de superar. Inmediatamente, Darío ordenó que sacaran a Daniel de la cueva. No se encontró ningún rasguño en él, lo que fue una prueba irrefutable de que Dios había intervenido milagrosamente. El rey, impresionado y agradecido, no solo elogió la fidelidad de Daniel, sino que también reconoció públicamente el poder del Dios de Israel. Fue un testimonio poderoso de cómo la fe inquebrantable de un hombre podía influir en todo un imperio. Como resultado de este milagro, Darío emitió un nuevo decreto, que declaraba que todos en su reino debían temer y reverenciar al Dios de Daniel. «Este Dios», dijo el rey, «es el Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino no será destruido, y su dominio nunca terminará». Así, el testimonio de Daniel no solo fortaleció su propia fe, sino que también llevó a una proclamación de la soberanía de Dios en todo el reino. La historia de Daniel en la cueva de los leones es más que un relato de supervivencia. Es una poderosa lección de fidelidad. Daniel no permitió que el miedo a la muerte lo alejara de su devoción a Dios. Su vida nos enseña que la verdadera fe no es condicional. No depende de las circunstancias, sino de una confianza inquebrantable en el carácter y la promesa de Dios. En la actualidad, muchos enfrentan desafíos que ponen a prueba su fe. Pueden no ser lanzados a una cueva de leones, pero enfrentan pruebas de salud, finanzas, relaciones y más. La historia de Daniel nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente. Él ve nuestra fidelidad y responde de maneras que, aunque a menudo no entendemos, siempre son para nuestro bien. Aplicar la lección de Daniel en nuestras vidas significa confiar en Dios, incluso cuando no podemos ver una salida. Significa orar con la misma perseverancia y dedicación,
sabiendo que Dios escucha y responde a nuestras oraciones. También significa ser un testimonio para los demás, mostrando que nuestra fe no se basa en las circunstancias, sino en la verdad de que Dios es fiel. Finalmente, al reflexionar sobre la historia de Daniel, nos desafiamos a preguntarnos, ¿cómo puedo demostrar la misma fidelidad en mi vida? ¿Cómo puedo confiar en Dios sin importar lo que enfrente? Que esta historia nos inspire a mantener nuestra fe firme y a esperar en Dios, sabiendo que Él tiene el control. Y si te gustó, también puede ver este video que aparece aquí ahora. Esta historia bíblica de Moisés te dejará impactado y sin palabras. La travesía del Mar Rojo es una de las historias más emocionantes de la Biblia. El pueblo de Canaán, liderado por Moisés, había dejado atrás la opresión en Egipto y se encontraba frente a un obstáculo aparentemente insuperable, el Mar Rojo. Con el ejército del faraón persiguiéndolos, la situación parecía desesperada. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, levantó su vara y extendió su mano sobre el mar. En ese momento, las aguas se dividieron, formando un camino seco en medio del mar, un milagro que mostró el poder de Dios de manera impresionante.